Les saluda el diácono Óscar Lopera este lunes 6 de julio, 14ª semana del tiempo ordinario. Hoy la liturgia nos propone la memoria libre de Santa María Goretti. Nació en 1890 y murió mártir en 1902 por defender su castidad, su pureza. Prefirió la muerte a prestarse para el pecado. Recordemos, hermanos, que la autoprotección en esta fase de la pandemia es vital. Tapabocas, lavarse las manos con frecuencia, desinfección constante. Recuerde, si su salida no es necesaria o urgente, quédese en casa. Me cuido, te cuido, nos cuidamos. Cuidemos la salud de la familia, de los seres queridos. Y así podremos salir todos airosos de esta realidad que estamos viviendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Conscientes de que somos vulnerables, que le fallamos a Dios y a nuestros hermanos con gran facilidad, aún en muchos momentos nos hemos fallado nuestros propios proyectos y nuestros propios propósitos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Padre bondadoso, tú que eres misericordioso y conoces nuestra limitación, perdona nuestros pecados y llévanos a la vida eterna. Amén. Hoy la liturgia de la palabra nos ofrece de la profecía de Oseas, capítulo 2, versículos 16, 17b, 18, 21, 22. El Salmo 44, 144 respondemos: el Señor es clemente y misericordioso. Y el Evangelio de San Mateo está tomado del capítulo 9, versículos 18-26. Lectura de la profecía de Oseas. Así dice el Señor: yo la cortejaré, me la llevaré al desierto, le hablaré al corazón y me responderá allí como en los días de su juventud. Como el día en que saqué a Egipto, aquel día oráculo del Señor. Me llamará esposo mío, no me llamará ídolo mío. Me casaré contigo en matrimonio perpetuo. Me casaré contigo en derecho y justicia, en misericordia y compasión. Me casaré contigo en fidelidad y te penetrarás del Señor. Palabra de Dios. Al Salmo 144 respondemos: el Señor es clemente y misericordioso. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. El Señor es clemente y misericordioso. Una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad y yo repito tus maravillas. El Señor es clemente y misericordioso. Encarecen ellos tus temibles proezas y yo narro tus grandes acciones. Difunden la memoria de tu inmensa bondad y claman tus victorias. El Señor es clemente y misericordioso.
El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es clemente y misericordioso. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se acercó un personaje que se arrodilló ante él y le dijo: Mi hija acaba de morir, pero ven tú, ponle la mano en la cabeza y vivirá. Jesús lo siguió con sus discípulos. Entretanto, una mujer que sufría flujos de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, pensando que con solo tocarle el manto se curaría. Jesús se volvió y al verla le dijo: Ánimo, hija, tu fe te ha curado. Y en aquel momento quedó curada la mujer. Jesús llegó a la casa del personaje y al ver a los flautistas y el alboroto de la gente dijo: Fuera, la niña no está muerta, está dormida. Se reían de él. Cuando echaron a la gente, entró él, cogió a la niña de la mano y ella se puso en pie. La noticia se divulgó por toda aquella comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy escuchamos en la liturgia de la palabra, en la profecía de Amós, cómo a pesar de que el pueblo de Israel le falla al Señor, prácticamente lo que describe el profeta es que la compara con una prostituta, con una ramera. Y el novio es Dios. Y nosotros, la iglesia, somos su esposa. Y a pesar de que este pueblo de Israel le falla al Señor, el Señor sigue confiando en él. Es como el novio cuando está demasiado convencido de que esa es la mujer de su vida, la mujer con la que va a formar una familia. Él no ve lo malo en ella, sino lo bueno. Así es el Señor con nosotros, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de toda nuestra realidad. Él sigue mirando en nosotros lo bueno y sigue confiando y sigue esperando en nosotros. El Salmo nos invita, el Salmo 144 nos describe que el Señor es clemente y misericordioso. Y realmente es una experiencia que nosotros tenemos de Dios. Porque en cuantos momentos de nuestra vida hemos experimentado su misericordia, hemos experimentado su compasión, su clemencia. Entonces, hermanos, ahí tenemos el modelo para nosotros tratar a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, a los que necesitan de nuestra compasión, porque nosotros somos las manos y el corazón de Dios para atender a nuestros hermanos. Pidámosle al Señor que nos ayude. El Evangelio nos narra dos momentos de una profunda fe. Un hombre que su hija de 12 años muere y él tiene la certeza, la confianza, la seguridad que si él va y le impone las manos vive. Y por eso cuando llega se postra de rodillas y ante esa súplica humilde, generosa, de confianza, Jesús le dice: voy a curarla. Pero en el transcurso que va desplazándose con los discípulos hacia casa de este hombre, una mujer que hacía 12 años sufría flujo de sangre, una hemorragia, y en otro texto nos dice que había gastado toda su fortuna en tratamientos y nada le valía. Y ante ese tumulto, pues ella no le quedó más que decir: aunque le toque solo la orla del manto, yo sé que me sano. Y así fue.
Ella hizo lo posible, se esforzó, se abrió paso entre la multitud y le logró tocar el manto. En esa Jesús siente que sale una fuerza de él y voltea a ver qué es. En otro texto, pues él le reclama a los discípulos que quién la ha estrujado. Y ellos le dicen, pero como está el gentío y preguntas que quién te estrujó. Y Jesús era tratando de identificar realmente quién era y tener un encuentro con esa persona. Y entonces Jesús se vuelve y le dice, ánimo, tu fe te ha salvado. Hay dos contrastes. Una niña empezando a vivir fallece y una mujer con 12 años de sufrir una enfermedad, una hemorragia, y Jesús a las dos les devuelve la vida. Queridos hermanos, este evangelio nos muestra que ante Jesús tenemos que llegarnos con humildad, con sencillez, con confianza en Él, con esa fe firme, positiva, de que Él puede realizar en nosotros lo que necesitamos. De pronto también nos da una enseñanza este evangelio porque mire que cuando Jesús llegó a la casa de este hombre, donde la niña que había muerto, ante el alboroto, los flautistas, los lloriqueos, Jesús le reclama, ¿y qué es este escándalo? Fuera, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaban de él. A ver, Jesús tiene la capacidad para, así como sigue esperando en nosotros, y a pesar de nuestra infidelidad, Él sigue confiando. Él tiene la capacidad de mirar siempre lo bueno, lo positivo, lo que hay, con lo que hay que contar y con lo que hay que esperar. Nosotros de pronto somos muy catastróficos. A la persona o al hermano que ha fallado y quiere mejorarse, no confiamos en él. Entonces lo vemos siempre lo peor. No le descubrimos nada bueno en él. Y Jesús nos invita a abrir los ojos más allá de nuestra nariz y descubrir lo bueno que hay en las personas. Lo bueno, lo positivo, con lo que se puede trabajar, con lo que se puede contar. Mire, una experiencia que tuve el año pasado, ya finalizando el año, eh, en la pastoral de los habitantes de calle. Un día llegó el padre para celebrar la Eucaristía en el centro día y el muchacho que se había comprometido a cantar no llegó. Tuvo un percance en el transporte y no logró llegar, pero estaba la guitarra ahí. Y entonces cuando ya supimos que no llegaba él para la misa, entonces el padre empezó a celebrar y se para un joven pues sumido en el vicio, de habitante de calle, y dice, padre, no, pero ¿cómo va a empezar la misa sin canto? A ver, présteme esa guitarra. Oiga, y nos dejó sorprendidos a todos. Qué tino, qué decencia, qué calidad de canto en la misa. Y eso nos motivó a dialogar con él, a conversar, y él, en sus años de juventud sana, pertenecía a un grupo juvenil y animaba la Eucaristía de la parroquia. Lamentablemente, por una circunstancia, una realidad que sufrió, lo tiró a esa vida. Pero mire qué talentos se encuentra uno ahí. Un muchacho sumido en la drogadicción, sumido en el vicio, y en ese momento el Espíritu de Dios lo animó y nos hizo ver que detrás de él había algo muy valioso. Espero que se haya seguido recuperando y lamentablemente por esta pandemia pues perdimos mucho contacto con
todas esas personas, pero espero en Dios que se haya seguido recuperando y que logre salir de esta realidad. Pero miren, una muestra más de que no podemos calificar al otro simplemente por la apariencia. Hay que aprender de Jesús, hay que ir más allá, descubrir más allá lo que vale, lo que tiene y con lo que se puede trabajar. Pidámosle al Señor que nos ayude, que nos dé la gracia de verdaderamente valorar al otro, a pesar de la realidad que está viviendo, a pesar de la caída que ha tenido. En fin, así como el Señor ha tenido siempre esa, esa paciencia con todos nosotros y sigue confiando en nosotros, pues aprendamos nosotros también a confiar en el hermano. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y ese Padre amoroso les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz lunes y feliz comienzo de semana. La Virgen los acompaña.